Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers y creadores de contenido y por supuesto aspirantes a serlo, hasta marcas, emprendedores y profesionales del marketing. Hablaremos de creación de contenido, influencer marketing, redes sociales y todos los temas relacionados con estos campos. Si aún no estáis suscritos, hacedlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querréis perderos ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. El otro día estaba hablando con un compañero en la oficina en torno a, este podcast. Me estaba preguntando un poco por qué no grababan vídeo, etcétera, etcétera. Y estábamos un poco pues reflexionando sobre el contenido actual de la mayoría de podcasts, como del formato, y también reflexionando un poco sobre las formas de consumo de la mayoría del público a día de hoy. Entonces yo le contaba, y os lo cuento también a vosotros, que yo adoro el podcast. O sea, yo creo que soy una de las personas que más podcast consume en España, sin duda. Estamos hablando de fácilmente 3-4 horas diarias, porque lo consumo mientras voy a trabajar, cuando salgo de trabajar, mientras cocino, a veces mientras ceno, a veces mientras como, cuando voy a hacer la compra, a veces, pero muy puntualmente en el gimnasio, sobre todo si estoy haciendo cardio. Es verdad que cuando estoy haciendo más bien ejercicios de fuerza, pues no, porque prefiero música, porque creo que me estimula más. Pero vamos, que consumo muchísimo podcast. Y precisamente por lo que me gusta tantísimo el podcast es por esto que os acabo de explicar, por la forma de consumirlo. Porque para mí es un acompañamiento a todas estas tareas como rutinarias y que se hacen de forma automática. Entonces es un acompañamiento perfecto en el que pues muchas de estas tareas que podrían ser tediosas o aburridas no solo pasan a no serlo, sino que me entretiene y me acompañan las mismas. Y además, pues es una forma de que me forme o de que aprenda o de que, que aproveche ese tiempo, ¿no? Pero, como reflexionaba con mi compañero, yo soy raro. Es decir, mi forma de consumir podcast no es lo común. Por tanto, por mucho que yo adore el podcast, quizás por eso tengo uno, y por mucho que yo haya creado este podcast para gente como yo, no es la forma de consumo más común en España. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente le gusta el video podcast. Por eso, los podcasts más escuchados en España tienen formato vídeo. Y por eso la mayoría de la gente los consume en vídeo. Por poner un ejemplo, Wild Project, Nadie Sabe Nada, Un Plan, Unos Project, Spice Fortuna, son algunos de los podcasts más escuchados en España. Y todos ellos tienen la mayoría de sus escuchas en YouTube. Porque YouTube, sin serlo, porque no es una plataforma de podcast, es la plataforma más utilizada por los españoles para el consumo del podcast. Incluso la segunda, que es Spotify, ha introducido la posibilidad de subir el podcast con vídeo. Así que, por mucho que repita, yo sea un consumidor distinto, mi podcast sea solo en audio, porque creo que no aporta valor grabarme en vídeo, y además me generaría mis fricciones, me generaría más problemas, más trabajo. Por mucho que pase todo esto, tengo que ser realista y entender que no es lo común. He de decir que pase esto también nos tiene que dar que pensar. Porque debido a que el videopodcast sea la forma de consumo de podcast más utilizada en España, crea una barrera de entrada mayor en el sector. Ya que no es lo mismo lanzar un podcast que lanzar un videopodcast. Para lanzar un podcast solo necesitas un micro. Y te valen hasta los cascos de cable con micrófono de tu teléfono. Luego deberías limpiar el sonido, trabajarlo, editarlo, etcétera, etcétera. Pero si es muy bueno lo que vas a decir,
Solo con eso podrías lanzar un podcast. Sin embargo, para un video podcast necesitas más cosas. Y cuanto más más y mejor lo quieras hacer, más. Porque se trataría de un buen micro. Si quieres, evidentemente, igual que eso en el podcast, por supuesto, pero además de ese buen micro, necesitarías una buena cámara, un buen lugar donde grabar. Y además, y esto siempre lo he comentado y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, genera más fricciones a la hora de grabar. Yo, por ejemplo, compagino esto con un trabajo de 8 horas. Yo hago esto en mi tiempo libre, en mis ratos libres, y lo hago porque me gusta tener mi marca personal y por un poco de forma vocacional. Pero yo, por ejemplo, antes de grabar este episodio hoy, estaba durmiendo la siesta. Estamos a sábado, son las 7:30 de la tarde, y había puesto un partido en la televisión y me quedé dormido. Me desperté, me puse un café para un poco espabilarme, ¿no? Después de una siesta de media hora, y me senté aquí a grabar. Sin embargo, si yo fuese a grabar un video podcast, seguramente me tendría que haber dado una ducha, que seguramente tengo cara y el pelo todo alborotado de haber estado durmiendo. Me tendría que haber quitado la ropa que llevo, que es básicamente el pijama, y haber puesto, pues, una ropa un poco más adecuada, ¿no? Y pues encender, pues que si la cámara, tal, esto no sería mucho tiempo. Pero mínimo, en vez de ser ahora las 8 menos 20, pues serían igual las 8:15, 8:30. Y entonces, pues yo a las 8:30, que cuento con estar fuera de casa, yendo a tomar algo con unos amigos, pues seguiría aquí grabando. Por tanto, una de dos, o todavía recortaría más mi ocio, o no habría grabado. Y por último, y no menos importante, el video podcast asusta mucho más a la gente. Es decir, a mí cuando empecé a grabarme en audio para el podcast me daba vergüenza. Pero es la mínima barrera que hay de entrada. Pero es que cuando además te grabas en vídeo, todavía te da más te genera más incomodidad. Porque todavía te estás mostrando más. Muestras tus gestos, seguramente tienes tics, seguramente te va a incluso dificultar más la locución porque estás más nervioso. Puede incluso generarte inseguridades a nivel físico, porque como te estás grabando, pues yo qué sé, te ves de la nariz o yo qué sé, el pelo, cientos de cosas que te generan más complejos. Además, la gente puede atacarte por esto. Es decir, te estás exponiendo más, por lo tanto vas a recibir más críticas. Ya no solo vas a recibir críticas por lo que dices, sino también por lo que eres. Porque la gente también se fija en el físico. Yo lo he visto, como la gente pues ataca al físico cuando... Porque sí, realmente. En vez de escuchar lo que esa persona está diciendo y hacer oídos sordos al físico, y si quiere opinar algo, que opine sobre lo que está diciendo, porque el físico no importa. Entonces, pues lo que el video podcast, que sea lo que esté de moda, lo que provoca es que haya una barrera de entrada mayor. Esa barrera de entrada es buena y es mala. Es buena porque significa que hay menos contenido y por tanto, pues nos puede ayudar a destacar más fácilmente, porque habrá menos gente que salte esa barrera, ¿no? Y es mala porque, pues evidentemente la barrera de entrada pues puede hacer que mucha gente que tuviera algo que decir o que le apeteciese, pues no la salte y nos la perdamos. Y sinceramente, pues yo opino lo que opino y creo que, pues que la barrera ha crecido de una forma un poco rara, porque creo que la mayoría de las veces esos podcasts, con solo escucharlos, sería más que suficiente. Pero por lo que sea, a la gente le gusta sentarse en el sofá y ver a esas personas en vídeo y yo no lo puedo criticar, aunque no esté de acuerdo. Esas personas han elegido esa forma de consumo y ¿quién soy yo para decir nada? Pero esta es un poco mi opinión sobre el video podcast. Por último, dar las gracias a Flake Agency, la agencia de influencer marketing que está especializada en el sector financiero, por apoyar económicamente el podcast.
Representan en exclusiva a varios de los mayores creadores de contenido en España e Italia, lo cual te garantiza evitar intermediarios que aumenten el coste de tus campañas. Además, están entre las mejores agencias de España según el ranking del Publicista. Contáctales al 690 36 72 63. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien, ya que es la mejor forma de apoyar el podcast, hacer que crezca y ayudar a otros. Si quieres contactar conmigo por cualquier motivo, puedes hacerlo por correo electrónico en hola@marketinginfluencers.com o en cualquiera de las redes sociales del podcast o las mías personales. Todos los enlaces están en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio. Nada más. Adiós.